Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Los sacrificios fueron muy importantes para el pueblo de Dios. Aún desde el principio del tiempo, los sacrificios fueron ofrecidos a Dios. En el tiempo que estamos cubriendo ahora en Esdras, el templo fue destruido, pero lo importante fue el sitio donde Dios había ordenado sacrificar. Fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Él era que David compró después por la palabra del profeta Gad, fue el local. Desde allí en adelante los judíos no pudieron sacrificar en otro local y hasta ahora mismo, por no tener acceso a este lugar, ya no sacrifican. Resulta que, según la ley, no hay un sacrificio por los pecados, aunque ya el cumplimiento de los símbolos de los sacrificios ha sido hecho una realidad en Cristo Jesús. Sin Él como sacrificio, las personas mueren en su pecado. Los cristianos tenemos un altar. Es la cruz de Cristo, donde Él fue sacrificado como el Cordero de Dios para nuestros pecados, haciendo lo necesario para que Él tome nuestro lugar y fuera sacrificado en lugar de nosotros, sufriendo la muerte que nosotros debemos. Bueno, aquí, como habla mucho de los sacrificios y la importancia de los sacrificios, tenemos que ver la realidad del Nuevo Testamento que fue cumplido por Cristo Jesús. Muy buenas tardes, amigos. Pues estamos en esto. Al empezar con el capítulo 3 del libro de Esdras, donde Israel en ese tiempo había vuelto de Babilonia. Babilonia ya estaba bajo el control de los persas y muchos de los judíos vivían allí en esa ciudad. Algunos habían prosperado allí y ni quisieron salir, porque tenían sus posesiones, sus propiedades, sus familias, y quedaron en Babilonia. En el primer milenio, después de Cristo Jesús, todavía estaban muchos
de los judíos o la población judía estaba en este sitio, en ese país que nosotros conocemos ya como Irak. Bien, ahora estamos viendo cómo salieron de ahí algunas personas por orden o por ánimo, mejor dicho, por el gran emperador Ciro, que Dios nombró por nombre un siglo antes que nació. Y al ser informado Ciro de lo que Dios habló favorablemente sobre él, bueno, él empezó a temer a Dios y reconocerle como el Dios de dioses, el verdadero Dios. Y entonces él quiso apoyar que el templo en Jerusalén fuera reedificado y un gran número de judíos volvieron a su tierra. Una vez más, teniendo una patria donde habitar. Y bien, empiece la obra, entonces, en nuestro libro de reedificar el templo. Esta era la cosa más importante. Y lo que Ciro había querido hacer. Y bueno, aquí tenemos ya el sumo sacerdote que había seguido, o mejor dicho, había existido en el tiempo del cautiverio en Babilonia. Pero todavía tenía él, o estaba ahí la persona misma, con la genealogía correcta, porque tenía que ser un hijo de Aarón, un descendiente de Aarón. Y así fue. Y bueno, ya pues va a empezar a ejercitar su ministerio en Jerusalén de nuevo. Cosas tremendas están pasando en esta historia, para los judíos especialmente en su historia. La historia que es nuestra, porque hemos sido injertados en, lo que en el Nuevo Testamento Pablo, el apóstol, llama un olivo. Un olivo. Está comparando la nación judía con un olivo y dice que los gentiles, los que no son judíos, somos injertados en este olivo. Así que esta historia lo estamos estudiando por esta razón, porque tiene que ver con el cristianismo, porque esto es lo que volvió después de tiempo, ¿verdad? Como el cristianismo fue edificado sobre el fundamento de la religión de los judíos. Hay muchos cambios ahora porque la religión de los judíos fue mayormente simbólico y simbolizaba el cristianismo como está ahora. Los sacrificios, ya he mencionado, fueron muy importantes, pero eran un símbolo de algo que iba a pasar en el futuro. Los judíos sacrificaban porque eran conscientes de que eran pecadores. Y pues el pago del pecado, según el Antiguo Testamento, es la muerte. Y además es en el Nuevo Testamento. El pago del pecado es la muerte. Entonces, los judíos, Dios les dio, y aún antes que fue formado la nación, Dios dio un sustituto, o señaló un sustituto para la persona, y fue un cordero. Así que miles, millones de corderos fueron sacrificados por los seres humanos que habían pecado. Leemos en la Biblia que Abel, uno de los primeros hombres, hijo de Adán, sacrificó un cordero. Sacrificó el cordero para
ser su sustituto, sus pecados siendo puestos sobre él, legalmente así fue. Y entonces murió el sacrificio por él, el cordero. Pero todo eso señalaba, también lo hizo Abraham, ofreció corderos, y por todo el Antiguo Testamento. Y todos esos sacrificios señalaba hacia la cruz de el Hijo de Dios, que se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros, y precisamente la razón por que vino era para morir en nuestro lugar. ¿Puedes imaginar tal cosa? Que alguien voluntariamente, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, que tomó carne y habitó entre nosotros con este propósito de ser el Cordero de Dios que quita en realidad el pecado del mundo, y el que confía en él, en su sacrificio, está perdonado por el sacrificio que él hizo en la cruz. Hizo la obra para nuestra salvación. Eso es lo que hizo. Y nosotros podemos entrar en este sacrificio, en esta cruz, confiando en él, y entonces lo que Cristo logró en la cruz se hace nuestro. Nos perdona. Somos perdonados por la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados allí. Y si Él los llevó, nosotros no tenemos que llevarlo. ¿Por qué tuviéramos que pagar una deuda que ya es pagado? Podemos hacer esta semejanza. Pagó el precio que nosotros debemos. Pagó con su sangre. Pagó con su vida lo que nosotros debíamos llevado. Debíamos sido condenados por nuestros pecados. Si no fuera necesario esto, no lo hubiera hecho. Era necesario, porque la condenación de la muerte eterno, el sufrimiento eterno, estaba sobre él. Llevó nuestro pecado. Nosotros quedamos justificados. Si él tomó nuestra culpa, entonces la culpa ya no está sobre nosotros. Y somos pronunciados delante del trono de Dios, el gran juez. Nos proclama el gran juez de que estoy hablando, Dios mismo, nos proclama no culpables. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestra culpa. Y esa es la obra de la cruz. Es tremenda. Es un amor que jamás, yo creo, vamos a poder imaginar, creer, saber el valor de este amor, o entender un amor que es tan grande, porque entre el ser humano no existe tal cosa. Este es un amor divino, un amor que operó a nuestro favor. Y tenemos el versículo en Juan 3:16, tan grande este versículo, con razón lo citamos muchas veces. Vale la pena citarlo, vale la pena memorizarlo y tenerlo presente, porque dice: de tal manera amó Dios, un amor tremendo. De tal manera era este amor. ¿Qué hizo qué? Que dio, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo, que era el Dios el Hijo,
dado para pagar el precio, nació para morir. Su propósito, el propósito del Padre era que viniera a la tierra a morir como un hombre y pagar esa cuenta nuestra. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, voy a repetir estas dos palabras, porque esta nos llega a cada uno de nosotros, para que todo aquel, amigo mío, tú estás incluido en todo aquel. ¿Quién está excluido? Ninguno. Todo aquel que en él cree, eso sí, los incrédulos no están incluidos. Pero está hablando de todo aquel que cree. Es decir, confía en lo que Dios ha hecho enviando a su Hijo y lo que el Hijo hizo en la cruz. Si esta es nuestra confianza, y esto os voy a decir, es mi esperanza, la única que tengo. No puedo enfrentar a la muerte si no fuera por ese sacrificio, para que todo aquel que en él confía o cree, está confiando para su salvación en el Hijo de Dios, no se pierda. Jesucristo dijo esa palabra. Y Él es el verbo de Dios. Él es la expresión de los pensamientos colectivos del Padre. Él lo dijo. Como Dios en la carne lo dijo. El que no puede mentir, el que dijo yo soy la verdad, dijo, no se pierde. Es una garantía más seguro que cualquier garantía que diría cualquier agencia de seguros o un banco. No pueden dar una seguridad como Dios da, diciendo que no se pierdan todo aquel que cree en Él, mas todo aquel tenga vida eterna. Bueno, este es el Evangelio. Y bueno, he empezado el programa de hoy hablando de esto, amigo mío, porque cuantas veces lo repito, mejor. Para que cada vez que el cristiano lo oiga, renovado su fe. Se profundiza más la fe en su vida. Bien, por eso lo repito las veces necesario y quisiera que Dios quiera que algunas personas nos escuchan que no han creído, porque la puerta está abierta para que ellos también tengan la misma esperanza y pueden tenerlo. Si me escuchas ahora y no has entregado tu vida a Cristo, si no tienes parte en las garantías de la cruz de Jesús, que salva y da vida eterna, pues que lo haga, por favor, por tu propio bienestar, delante de un Dios eterno. Bueno, amigos, estamos aquí para seguir adelante con la historia de Esdras, el gran escriba del Antiguo Testamento. Dios es el Dios de esta historia. Él está tras esta historia. Dios escribe, bueno, tenemos escrito en nuestras Biblias esta parte, ¿verdad? De la historia de Esdras y lo que él hizo. Pero Dios escribe sus historias con las vidas humanas. Ahora,
no es que literalmente Dios escribió, que Dios tomó un boli y empezaba a escribir, no. Él da esta responsabilidad a hombres, escribir. Hombres estaban y están empleados en la obra de producir las escrituras, escribirlas, para que la humanidad lo lee, como nosotros estamos haciendo. Dios no literalmente escribe, pero Dios es el autor. ¿Puede una persona ser un autor sin escribir? Seguro, seguro. Hoy en día lo entendemos bien. Podemos grabar las palabras igual que escribirlas. Y Dios dio su palabra. Como un jefe da la palabra a su secretaria, ¿verdad? Para que ella haga la obra de escribir, pero las palabras son de el jefe de la compañía, ¿verdad? Así, bueno, estamos muy familiarizados con recibir cartas de cierta agencia, por ejemplo, y compañía, y es la palabra del jefe, ¿verdad? Allí, pero él no lo escribió, él no lo tecló, sino su secretaria. Tenemos que tomar la Biblia de la misma manera. Hombres la escribieron. Es poco cierto lo que dice la gente, que hombres escribieron la Biblia. En este sentido, sí. Ellos usaron sus dedos, tomaron la tinta y empezaron a escribir. Pero las palabras son de Dios. No te equivocas ni te engañas, amigo mío, por favor. Este te condenará para siempre si tú no crees que Dios mismo es quien nos ha dado la Biblia. Y por medio de la Biblia conocemos los pensamientos de Dios. Él es quien nos los ha dado. Bien, estamos aquí una vez más para desarrollar nuestro concepto de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra. Este es donde nosotros aprendemos exactamente quién es Dios. Y creemos en Él, el Dios de la Biblia. Por eso, hermano mío, tienes que informarte de las Escrituras. Esto enriquecerá tu vida espiritual. Y sin las Escrituras, tú quedas como incompleto como cristiano. La Biblia te dará el plan de Dios desde el principio hasta el fin. Las cosas que Dios está haciendo, los propósitos de Dios, para que tú estés bien metidos en estos propósitos. Estamos aprendiendo los caminos de Dios, los caminos que el mundo no conoce, caminos que los cristianos aprenden otra vez por estudiarlos en la palabra de Dios, porque nos muestra bien cómo son sus caminos y lo vez tras vez lo vemos desarrollando también en las Escrituras. Os recuerdo una cosa más, que un estudio bíblico no debe ser principalmente un estudio que satisface la mente, los pensamientos, lo intelectual, ni emocional. No son para emocionarnos, aunque es muy emocionante, no cabe duda. Pero nuestro propósito en estudiar la Biblia no es principalmente mover las emociones, como si fuéramos un pueblo dependiente de tener buenas emociones. Ni somos un pueblo principalmente que es muy intelectual, no, sino estamos estudiando las Escrituras para que las captemos
con el Espíritu, dentro de nosotros, en la profundidad de nuestro ser, en el centro de nuestro ser, hay un Espíritu que Dios ha creado en su imagen y en su semejanza. Y con ese Espíritu, Dios se relaciona con nosotros. Es necesario alimentar el Espíritu. Y que la palabra de Dios penetra hasta allí, hasta el corazón, y permanece con nosotros. Si llega la palabra a nuestro espíritu, no se escapa, queda allí para toda la eternidad. Las escrituras son básicamente espirituales, tienen que comprenderse espiritualmente. No es cualquier materia, algo que se estudia en una aula, como los estudiantes estudian la historia, la matemática y tantas cosas. No, eso es totalmente diferente. Esta es una palabra para tu ser interior y hay que aprovechar espiritualmente. Muy bien, para eso estamos. Así pues, los exiliados en Jerusalén de nuevo, después de 70 años en el cautiverio, se preocupan en sacrificar en los días de el nuevo sumo sacerdote, que ya está en Jerusalén también, que se llama Jesús. Ellos tienen ya el sumo sacerdote. Falta el templo en que él ministra. El templo fue quemado. Pero he dicho, Ciro les mandó ahí para reedificar el templo, el segundo templo, después de lo de Salomón, ese edificio increíble, que en los días de Salomón, fue adornado con oro y con plata, y bronce no era nada para ellos. Bueno, la plata aún decía que era como piedra por la abundancia de oro que había en el tiempo de Salomón. Y él lo utilizó en edificar ese gran edificio que fue quemado por los babilonios. Bien, ahora es el tiempo. Está el sumo sacerdote para tomar su lugar otra vez en Jerusalén, después de 70 años en que no ha habido sacrificios. No ha habido celebraciones. No iba progresando la obra. Bien, tienen un sumo sacerdote que sobre los años de cautiverio no pudo entrar en su ministerio. Pues Dios tenía reservado un descendiente de Aarón, porque tenía que ser de la familia de Aarón. Porque los sacerdotes tenían que ser de su linaje. ¿Ves? Su nombre es Jesúa. Interesante, porque este nombre Jesúa es un variante de el mismo nombre que es Josué. O sea, Jesúa y Josué tienen el mismo significado que en el Nuevo Testamento. Ahora escúchame bien. Esta es una cosa interesante y importante. Se traduce el nombre Josué en Jesús. Entonces, el Jesús del Nuevo Testamento era el mismo nombre que Jesúa o Josué en el Antiguo Testamento. Muy bien. Su nombre es Jesúa. Su nombre variante de Josué, que es el mismo nombre que Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué es la palabra, el significado? Llamará su nombre Jesús, ¿por qué? ¿Se acuerda lo que el Nuevo Testamento dice? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir un Salvador. Y aquí el nombre Jesúa quiere decir Él salvará. En aquel día, estas sombras, porque eran sombras
de lo porvenir, o sea, símbolos de lo porvenir. Y los sacrificios, que es lo que Jesús va a hacer, sacrificios, eran símbolos para la cruz de Jesús. Todo apuntaba hacia la cruz, porque era tan significante la cruz de Jesús, que por siglos había cosas que lo simbolizaba en el Antiguo Testamento. En aquel día, estas sombras, los símbolos, sombras, es otro nombre que la Biblia da. O sea, no es el cuerpo, es la sombra. Bien, sombras o ejemplos o símbolos llegaron a tener una excelencia. Había otros sacerdotes con Jesús. Y además había un hombre del linaje de David. ¿Por qué es importante? Porque Dios había prometido a David que su reino sería establecido para siempre, por medio de un hijo que iba a nacer de su linaje. ¿Y quién es esto? Pues según la carne es Jesús, que según el Espíritu es el Hijo de Dios. No tiene padre físico, pero la Virgen María fue del linaje de David, y José, que lo vamos a llamar su padrastro, el que le guardó, ¿verdad? Aunque él no tuvo que ver con su nacimiento. Él era el guardián, el que guardaba el niño Jesús. Era su padre legal. Y él era del linaje de David. Así que Jesús, según la carne, es legalmente y naturalmente por la Virgen María el hijo de David. Bien, entonces había otros sacerdotes, ya le digo, con Jesús, y había ese hombre que había nacido del linaje de David. No se había acabado el linaje de David. El último rey murió, es cierto, pero hay un descendiente que fue nacido en cautiverio. Se llamaba Zorobabel, hijo de Salatiel, un rey sin un trono, y su país hasta ahora en las manos de los babilonios y los persas. Si quieres, puedes ver la genealogía de él, que viene directamente del buen rey Josías. Recuerdo, estudiamos la vida de Josías, el buen rey, ¿verdad? Y este Zorobabel es un descendiente de este rey, que es también del linaje de David, pues que Dios había conservado sobre las generaciones. Verás en 1 de Crónicas, capítulo 3, versículo 17, o, si quieres verlo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 12. Apenas va empezando el Evangelio de Mateo, y allí leerás de Zorobabel, quien estamos estudiando ahora en este estudio. La renovación del reino de Israel es ya una realidad maravillosa, que los exiliados lo están viviendo. Vuelven a ser holocaustos, lo que Moisés mandó que hiciera por la mañana y por la tarde todos los días. Bueno, lo habían hecho por muchos siglos, pero dejaron de hacerlo cuando fueron llevados al cautiverio. Ahora están de regreso después de 70 años, y qué gozo para esa gente renovar estas cosas, que era su religión, ¿verdad? Y obedecieron a Dios haciéndolo. Tenían que ofrecer todos los días lo que se llamaba holocausto, por la mañana, por la tarde. Bien, la base del altar antiguo todavía existía en Jerusalén.
Estaba dentro del territorio donde estaba el templo. El templo ya está destruido por completo, ¿verdad? En ese tiempo estaba quemado este magnífico templo. Llegó a su fin, pero está la base para el altar. Y antes de edificar el templo de nuevo, pueden reedificar el altar, que es tan importante por los sacrificios y por lo que los sacrificios representan. Claro es que el enemigo de Israel iba a desafiar todo lo que iba pasando. Eso sí, cuando la obra de Dios va adelante, hay un enemigo que intentará de acabar con ello, hasta que uno puede animarse. Esa es una señal de que uno está haciendo la obra de Dios, cuando hay oposición. Porque si el diablo no tiene por qué oponer, no estamos haciendo ningún bien, ¿verdad? No estamos dando la gloria que Dios merece. Si estamos dándole gloria y cumpliendo su voluntad, vamos a ver oposición de diferentes clases. Así que ahora que hay un pueblo ahí en Jerusalén haciendo la voluntad de Dios, hay un enemigo que va desafiando todo lo que están haciendo. Y ya tenía cerca sus siervos. El espíritu, quien es Satanás, tiene hombres con que puede trabajar. Recuerda que antes estuve hablando de los que escribieron con sus manos. Dios no escribió las escrituras, los dictó, los daba a hombres para que ellos lo escribieran. Así de igual manera el enemigo no pelea con manos y pies, sino con sus pensamientos, metiéndolos en las mentes de sus siervos, los seres humanos que están contra Dios. Y así hay personas en Israel que van a oponer, que van a obedecer el reino de las tinieblas. Iba a desafiar lo que iba pasando. Tenía allí cerca sus siervos que oponían todos los acontecimientos. Se apuraron los judíos de construir de nuevo su altar antes que el templo. No esperaban, quiero decir, que su templo fuera reconstruido para poder antes sacrificar otra vez. Porque lo vieron la importancia de sacrificar como algo más importante que el templo. Y no esperaron por temor que los enemigos les iba a detener. Así que de pronto hicieron y reconstruyeron el altar y empezaron a sacrificar. ¿Por qué? Porque apuntaba a la cruz. Quizás ellos no lo entendían, pero este era el propósito de los sacrificios en el tiempo del Antiguo Testamento. Pues empiezan a sacrificar. Ya te digo, supieron esa importancia desde antes que Israel. En el principio de la raza humana estaban sacrificando. Era necesario que alguien pagara el precio por sus pecados, si no, ellos tuvieran que pagarlo. Y esto quiere decir condenarlos. Dios ofreció o mejor dicho, ellos ofrecieron a Dios los sacrificios como símbolo de lo que iba a venir. Lo que estuve explicando no lo voy a explicar ya una vez más. Pero bueno, para que entendamos la importancia del altar, de sacrificar. Se apuraron para hacerlo antes que fueran detenidos por nada. Tenían que sacrificar. La fiesta que celebraron era la de los tabernáculos en ese tiempo. Quizás debemos leer unos versículos, ¿verdad?, para entender
lo que estaba pasando en Esdras capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, unidos. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, los príncipes, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. En otras palabras, se apuraron por el miedo de que los pueblos allí alrededor de ellos les detuvieran. Y ofrecieron sobre el altar holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, como fue el costumbre a través de los siglos en Jerusalén. Celebraron, versículo 4, asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, acabo de decirlo, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y no vamos a explicar estas cosas, ¿verdad? Porque es un poco, es mucho de contentar todo lo en cuanto de los sacrificios que hicieron dentro de 7 días en el tiempo del sacrificio, de la fiesta de los tabernáculos. Bien, ellos lo hicieron, dando los sacrificios necesarios cada día por 7 días. Celebraron la fiesta de tabernáculos por la primera vez en mucho tiempo, ya te digo, 70 años sin celebrarlo. Ya de nuevo lo están celebrando, y esta es la última fiesta del año en el 7º mes. Ya después de eso no hay otra fiesta hasta el nuevo año, y esto empieza con la Pascua. No vamos a meternos en el significado de las fiestas ahora. Solamente decir que otra vez los judíos se gozan por poder celebrar estas cosas que habían dejado de hacer ya por mucho tiempo. Y ellos de todos modos, sabiendo que Dios los había ordenado y ellos imposibilitados para llevarlo a cabo, Dios ahora está dándoles oportunidad. Entonces están celebrando los tabernáculos, y es la última del año, ya lo he dicho. Los otros del 7º mes, también que se celebraba en el mismo mes, fue la de las trompetas, la fiesta de trompetas, y de la expiación. Había un día solamente para la expiación de los pecados. Bien, esta fiesta de tabernáculos era una fiesta de 8 días, y los sacrificios ofrecidos eran diferentes todos los días. No vamos a ir ahora, pero si tú quieres estudiar eso o repasarlo un poco, Números capítulo 29, lo voy a repetir para que pueda apuntar. Números 29, desde versículo 12 hasta 39, describe los sacrificios que hicieron cada día de eran 8 días por total, empezaba y terminaba con un sábado. Además, renovaban los otros sacrificios que Dios había ordenado. ¿Y cuáles eran? De las nuevas lunas. Cada mes celebraron el primer, cuando la luna era nueva, ellos hicieron sacrificios en este día. Y otras fiestas anuales. Ellos renovaron todo. Además, había sacrificios voluntarios que la gente traía. No estaban ordenados, sino querían, adorar a Dios con esos sacrificios.
Todas las actividades empezaron a ser en el primer día del séptimo mes, antes que los cimientos del templo fueron echados. Ahora, con el apoyo del emperador Ciro, pueden pagar a albañiles y carpinteros y proveer sus necesidades para que se dediquen a construir de nuevo el templo. Traen ciprés de Líbano, como lo hizo Salomón con el primer templo, Zorobabel en el mundo del gobierno y Jesúa con el sacerdocio y levitas se colaboraron para la obra, todo el mundo unido en reedificar el templo. Trabajaron todos como un ánimo, con un solo propósito, en las cosas de Dios. Qué bueno es cuando vemos estas cosas en el Nuevo Testamento sobre asuntos mucho más importantes. Que los hermanos estén unidos en la obra. Allí todos debemos considerar quiénes son nuestros hermanos. Y aunque no van a nuestra iglesia, si ellos creen en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el Hijo es divino y que el Espíritu Santo es una persona, ellos creen que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Estos son nuestros hermanos. Puede ser que no vayan a la iglesia, pero hombre, debemos honrar a cada uno de ellos, que son nuestros hermanos y serán por toda la eternidad. Es una familia muy grande y eterna. Bien, trabajaron con un ánimo, ¿verdad? Con un solo propósito, las cosas de Dios. Todo esto es muy positivo y de gran ánimo para el cristiano. Que hay tiempos como esto en que la obra de Dios sigue adelante. De mi parte, pienso en los tiempos de avivamiento que he estudiado y, por una parte, he experimentado, en que no solamente los cristianos, pero la sociedad también fue despierta al mundo espiritual y lo empezaba a respetar. El pueblo que ministran de parte de Dios, para que acompañan con canciones, alabanzas y acción de gracia, está también en su lugar de nuevo. Lo había ordenado David. Salomón siguió con la cosa de las canciones y alabanzas. Esto es importante también. Alaban estos cantantes la misericordia de Dios, que es lo que les permite todo lo que está, les permite todo lo que está sucediendo. Es decir, Dios y su misericordia está tras todo. Hay gran júbilo, mucho gozo, expresado con gran clamor, acompañado con trompetas y címbalos, todos vestidos en ropas oficiales. Grandes días en Jerusalén fueron. Bueno, yo quisiera, ahora para terminar el programa, leer lo de las Escrituras, lo que voy explicando, ¿verdad? Empezando con versículo 5, hemos hablado de la fiesta de los tabernáculos, y 5 dice, además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar Mediterráneo, a Jope. Jope es donde Pedro estaba, muchos años después.
Bueno, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, él lo hizo posible acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesús también, sus hijos y sus hermanos. Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, un salmista, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, el templo. Muy bien, bueno, hasta ahí. Hemos llegado al versículo 11 de este capítulo y seguiremos de allí en adelante en el siguiente programa. Gracias por haber escuchado y espero que estas cosas que están en la historia de Israel, podemos ver su significado para nosotros en el Nuevo Testamento, porque todo eso tiene que ver con lo que estamos experimentando ahora. No vamos repitiendo lo que hicieron los judíos. Hay algunos cristianos que hacen este error. Este no es necesario, ya pasó ese tiempo. Pero ellos simbolizaban, lo que estamos leyendo aquí simbolizaba lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Además, tenemos mucho más razón por qué cantar y alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿No es así? Yo sé que cada cristiano diría, amén, es así. Bueno, gracias. Entonces, y espero que esté aquí para el siguiente programa donde seguiremos con la historia cuando Israel volvió a su tierra prometida. Que esta tierra prometida tiene también significancia para nosotros. No lo puedo explicar ahora, pero lo haremos cuando es conveniente. Bueno, hasta la próxima semana. Que Dios os bendiga.